Continuamos con el siguiente video para dibujar las varillas en nuestras secciones. Voy a quitar en la gráfica los valores horizontales y verticales. Para ello puedo ir aquí, simplemente lo selecciono y le doy suprimir. Selecciono los valores y le doy suprimir. Pero también me puedo ir aquí donde dice, en las mismas situaciones que hemos estado manejando, y donde dice eje de valores, línea horizontal, le pongo eje de valor etiquetas y le digo que no tenga ninguna. Aquí repito, dice eje de valor horizontal y eje de valor vertical. Eje de valor horizontal y eje de valor vertical. Selecciono y donde dice etiquetas me posiciono y dice ninguna. Y ahora para el eje vertical, etiquetas y ninguna. Y tengo más espacio. Tengo más espaciado. Ok. Ahora vamos a dibujar. Vamos a dibujar las coordenadas. Para esto yo voy a bajar, en este caso, lo que ya hice de separaciones. Voy a bajar un poco. Aquí voy a bajarlo en esta posición. Okay. Y también el otro para la capa de recuerden que esta es la capa, a ver, antes que yo me confunda, a ver, recuerden que esta es la capa número 1, número 2 y número 3. Hablando de capas, voy a hacer un acomodo 1, 2, 3. Y para la de compresión sería, voy a acomodarlo bien. Este sería la capa número 1, la capa número 2, aquí hay que tener cuidado, y la capa número 3. Okay. Y el ancho mínimo sería para la capa ok. Aquí hay que tener cuidado. Esta es la capa, esta es la separación de la capa 1, pero de la zona de compresión. Aquí lo puse. Aquí voy a definirlo bien para que. Aquí es la zona de tensión con el color rosado. A ver, voy a poner el mismo formato. Este no está aquí. Voy a checar. Es este color rosado. Ok, tensión. Y sería aceptar. Y la de compresión sería el azul, que tampoco lo encuentro acá, y sería que tengo acá abajito. Ok. Ahora vamos a dibujar las coordenadas.
Para la capa 1 va a ser el diámetro, el recubrimiento, más 3 veces el diámetro del estribo. Voy a ponerlo por acá, espero no tapar. Ok, para la coordenada, esto que vemos acá son nuestras coordenadas. Este sería la coordenada para la varilla número 1. Estamos hablando solo de la capa 1. Este sería la coordenada en X para la varilla 1. Para la varilla 2, este sería nuestra coordenada. Para la varilla 3 sería la siguiente que están viendo en pantalla. Ahora bien, para la primera es recubrimiento más 3 veces el diámetro del estribo. Ahora para la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta tiene una fórmula, sigue un patrón. Entonces vamos a poner una fórmula donde simplemente vamos a variar este valor que tenemos acá. ¿Y qué nos va a representar este valor? Estos valores que están encerrados acá de color rojo nos lo van a representar la varilla anterior. Por ejemplo, si yo estoy dibujando la coordenada de la varilla número 3, este 2 me va a representar la posición de la varilla anterior, o sea la 2, que en este caso simplemente estos números que tenemos acá son los que tenemos aquí como representación. Bueno, pero para el primer punto simplemente va a ser R3DS. De hecho podemos poner ahora para la capa 2. En este caso, para la capa 2 y 3, las varillas ahora van a estar pegadas al estribo. Solo que en la capa 1, por la doblez, va a tener un poquito más de espacio. En este caso, 2DS. Por eso es que para la primera capa es recubrimiento más 3 veces el diámetro del estribo. Ahora para la capa 2 y 3 simplemente va a ser el recubrimiento más el diámetro del estribo. Y para la capa 3, ok, otra cosa que me está faltando es que aquí sería la mitad. Entonces sería la mitad del diámetro de la capa. En este caso sería también para la primera. No, para la primera estamos bien. Aquí es donde cambiaría recubrimiento, diámetro y la mitad de la varilla. Para la capa 2 y 3 más el diámetro, estamos en la capa 2, el diámetro entre 2. Y para la tercera sería igual a R más diámetro más la mitad de la varilla de la capa 3. Aquí voy a modificar un poco, voy a subirlo. No está donde debería de estar. Ok, y este 0 ya no me sirve. Okay. Ahora, para las siguientes capas ya va a seguir este patrón.
para la primera capa. Entonces sería para la primera capa igual a R más 3 veces el diámetro del estribo más el 1 que me va a representarlo esta celda por el diámetro de la varilla de la capa 1 más 1 que me vuelve a representar de esta celda coloco por la separación de la capa 1, la separación que en nuestro caso viene siendo la real, que es esta. Y le doy un enter. Okay. Ahora, como es una fórmula, simplemente arrastro. Para la siguiente voy a copiar y bueno, para la siguiente es diferente. Ahora ya no vamos vamos a necesitar otro patrón para la otra capa que viene siendo esta. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la doblez del estribo. Entonces para la capa 1, digo la capa 2, para la varilla 1, la coordenada 1, ya lo hicimos, sería recubrimiento, diámetro del estribo más la mitad del diámetro de la varilla. Para la capa 3, recubrimiento más diámetro del estribo más la mitad del diámetro de la varilla de la capa que estamos analizando. Ahora para las otras coordenadas sería igual, en este caso R más el diámetro del estribo y que más la mitad del diámetro de la varilla de la capa que estamos analizando, en este caso es la 2, entre 2 más el 1 de la posición del anterior por el diámetro del estribo de la capa 2 más el 1 por la separación real de la capa 2. Enter. Y ahora sí bajo. Ok. Nada más voy a revisar que esté seleccionado todo. Separación capa 1, diámetro 1. Todo bien. Mira, aquí se corrió, aquí se corrió, aquí se corrió. Aquí se corrió. Hay que dejar fijo nuestra celda. La referencia de la separación que viene siendo la B43 con F4. Entonces ahora sí bajo. Ok, reviso otra vuelta, se queda. Enter. Estoy revisando que esto esté correcto. Aquí todo está correcto, varilla 2 y aquí creo que también se desfasó. Está. Corrijo con F4 la B42 y arrastro. Y que más, ahora la capa 3 lo mismo, y para la siguiente sería recubrimiento más diámetro del estribo más de la mitad del diámetro de la varilla, que es de la capa 3, más
el 1 de la posición anterior por el diámetro del estribo más la posición anterior por la separación de la capa 3. Ahora este lo voy a poner como F4, le doy un enter y arrastro. Checo y veo que esto esté correcto. 30, 40, 35, ok. Ahora, ¿qué más necesitamos? Aquí vamos a necesitar un sí para cada capa. ¿Por qué? Porque en dado caso yo tenga 3 varillas, en este caso tengo 4 para la capa 1 en la zona de tensión, entonces yo no quiero que tenga la coordenada 5 ni la coordenada 6. Entonces para eso, en dado caso, yo tengo que aplicar un candado, y para eso también me va a servir este número. Cuando este número sea mayor, que la cantidad, pues entonces que en esta celda, en estas celdas, me dibuje un 0. ¿Por qué? Porque como es mayor y la cantidad en este caso es menor, por ejemplo, si yo tengo en la primera capa 4 varillas, yo no quiero que me dibuje la coordenada 5 y 6. Entonces cuando este valor y este valor sean mayores que la cantidad, aquí debe de ser 0. En este caso voy a poner not, porque si pongo 0 en la gráfica va a aparecer el puntito, el punto, pero si le pongo not va a desaparecer. Podemos hacer la prueba. Entonces en este caso no voy a borrar, simplemente voy a agregar una función, pero hay que tener cuidado porque para las varillas en la posición 1 son diferentes las fórmulas para las capas subsecuentes. Aquí voy a poner si este valor es mayor que la cantidad, estamos analizando la capa 1, si es mayor, entonces quiero que valga 0, y si no, pues quiero que valga lo que estoy anotando. Ok, ahora voy a dejar fijo con F4 esa posición y voy a encerrar un enter. Aquí lo mismo, pongo un sí si este valor es mayor que la cantidad, que valga 0, coma, y si no, pues que valga lo que ya puse. Voy a dejar fijo con F4 la celda de cantidad y le doy un enter. Ok, y cuando yo lo baje, tanto las 5 como las 6 deben de valer 0. Esa sería la idea. Ahora, si yo dibujo esto, me van a dibujar los puntos. ¿Por qué? Porque tiene coordenada 0. Al tener coordenada 0, la gráfica entiende que es un punto, porque el 0 es un número. Entonces es la posición de una coordenada 0 y simplemente va a dibujar en la gráfica, va a dibujar el punto. Y yo no quiero que se vea, entonces para esto yo voy a poner la función not, y automáticamente el punto no se dibuja, simplemente desaparece. Se entiende que no esa coordenada no existe, pero sí te dibuja los demás puntos. Entonces corrijo y voy a poner NOD y 2 paréntesis.
NOD y aparece ND. No hay dato. Bueno, la misma situación hago para las demás capas. Si este valor es mayor que la cantidad, ahora estamos en la capa 2, coma, que valga NOD, coma, y si no, que valga la fórmula. Le doy un enter y dejo fijo F4, la de 22, que es la cantidad. Seguimos en la misma capa. Si 2 es mayor que la cantidad de la capa 2, coma, que valga NOD, coma, y si no, pues que valga la fórmula. Dejo fijo la celda de cantidad. F4. A ver, F4 no me dejo fijo. F4. Ok. F4. Ok, ahora sí. Y le doy un enter. Y arrastro. Ok. Me dibujó nada más 1, 2 y 3 porque son 3 cantidades, 3 varillas que tengo en esa capa. Y las demás no quiero que me dibuje la coordenada, que no tenga dato. Todo bien. Para la capa 3 lo mismo. Si este valor es mayor que la cantidad, coma, que valga NOD, coma, y si no, que valga la fórmula, y dejo fijo F4 la cantidad y le doy un enter. Para la capa 2 sería si, digo, para la capa 3, si este valor es mayor que la cantidad, coma, NOD 2 paréntesis, coma, y si no, cierro paréntesis y dejo fijo la cantidad con F4, le doy un enter y ahora sí arrastro, y solo 2 coordenadas porque solo tengo 2 varillas. Ok. Ahora, para las coordenadas Y va a ser la misma para todas. Lo único que tengo que hacer sería recubrimiento más el diámetro del estribo más la mitad del diámetro de la varilla. Enter. ¿Qué estoy dibujando? La coordenada Y sería recubrimiento, diámetro más la mitad de la varilla de la capa 1, del diámetro de la varilla de la capa 1. Ok, aquí también solo puedo poner también el si la misma situación, la posición es mayor que la cantidad, coma, le puedo poner 0, no hay ningún problema, le pongo 0, coma, y ya lo cierro y dejo fijo la de 23, con F4 y le doy un enter. Y como sé que va a ser la misma para todas las coordenadas, lo bajo. Para la coordenada
de la capa 2 hay una pequeña modificación. Para esto vamos a hacer otro video. Aquí voy a cortar porque aquí necesitamos poner otra condición, una condición de la altura. Nos vemos en el siguiente video para continuar con las gráficas de las varillas.